la formalización de estas 17 personas y es el Ministerio Público el que va a recibir 7.000 millones de pesos menos durante 2025, fruto de lo que se aprobó en la ley de presupuesto para este 2025. Son 544.000 millones de pesos menos que se rebajarán en distintas áreas, pero el Ministerio Público va a recibir estos 7.000 millones de pesos menos. Aquí está con nosotros Colomba Eichholz para conocer más detalles de lo que significa este recorte y también cuáles han sido las reacciones luego ya de conocer en detalle cada uno de los ítems que se van a recortar, porque esto ya fue aprobado por ley por los mismos parlamentarios que están criticando. Bienvenida, Colomba. Hola, Matías. Sí, así como tú dices, específicamente ya se empiezan a conocer cuáles son las instituciones, organismos que van a recibir recortes. El Ministerio Público, por cierto, ha causado bastante polémica porque justamente el viernes la directora de presupuestos llamó por teléfono al fiscal nacional Ángel Valencia para comunicarle justamente que iba a haber una reducción en su organismo de 7.000 millones de pesos. Esto en el marco del acuerdo que se había zanjado en la comisión mixta del presupuesto 2025, un acuerdo para finalmente despachar esa ley en ese momento, en donde se zanjó un recorte de 544.000 millones de pesos, un recorte global para que finalmente se pudiera financiar todo este presupuesto dirigido a el servicio, a todo lo que es público en el gobierno y también organismos como por ejemplo el Ministerio Público de cara a este año. Algunas instituciones que por ejemplo habían sido excusadas de este recorte global era Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, y por cierto en ese sentido es que parlamentarios durante esta jornada ya nos respondían que había sido quizás un error, habían dejado pasar a llevar el Ministerio Público en esa discusión porque se asumía que si las instituciones que se encargan de proteger la seguridad ciudadana no iban a sufrir un recorte en sus presupuestos para este año, era entonces obvio que el Ministerio Público estaba dentro de estas instituciones que no iban a verse afectadas por este recorte. Sin embargo, se vio afectada, justamente decían desde el gobierno, se siguió al margen de la ley, a lo que estaba entonces escrito en este acuerdo que buscaba despachar la ley de presupuesto, y es por eso que finalmente hay responsabilidades compartidas que se han visto durante esta jornada entre el Ejecutivo y también los parlamentarios por justamente no haber excusado al Ministerio Público de este recorte global. Ángel Valencia, el fiscal nacional, se mostró bastante molesto por este recorte justamente en su organismo, el ente persecutor, porque es un organismo que hoy por hoy necesita ese dinero, necesita ese presupuesto, y de hecho decía Ángel Valencia, el Ministerio Público no es de los organismos que más gasto tiene, es por eso que no se entiende por qué se hace este recorte al Ministerio Público, especialmente también porque la Fiscalía necesita incluso de más recursos para poder perseguir el delito en nuestro país. Pudimos obtener declaraciones, de hecho, hoy en el ex Congreso Nacional. Ángel Valencia había asistido a la Comisión de Constitución, justo también al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en donde pudimos obtener respuestas a esta noticia que le llegó en un llamado al fiscal nacional Ángel Valencia. Vamos a pasar a revisar sus reacciones. La verdad es que no me corresponde a mí dar explicaciones respecto del motivo de esa exclusión, del motivo, perdón, de esa reducción. Y la verdad es que impacta directamente en actividades tan importantes como, por ejemplo, la investigación que se llevó adelante contra el cartel, contra miembros del cartel Jalisco Nueva Generación la semana pasada, en que efectivamente fue una investigación en la que participó OS7 de Carabineros, pero que dirigió un fiscal. Por lo tanto, es necesario proteger el presupuesto del Ministerio Público. No se entiende la razón para excluirlo. Claro, entonces bastante molesto, decía, inexplicable, finalmente ejerce esta decisión que podríamos decir habría tomado el Parlamento en primera instancia. Si bien el gobierno menciona que ellos siguen al margen de la ley este recorte global de 544.000 millones de pesos, lo cierto es que fue el Parlamento el que estuvo de acuerdo para hacer este recorte. Porque vamos a eso, porque es bien interesante conocer cómo se llega a esa cifra y cómo los diputados y los senadores también conocen qué es lo que van a aprobar cuando aprueban el presupuesto. Se propone este recorte, ¿no es verdad?
Y el recorte, tú lo tenías ahí bien especificado. ¿Cómo se les presenta a los diputados y a los senadores? Esta, por ejemplo, se le hace una presentación a los diputados y senadores, o por lo menos como se hizo esa presentación a la prensa el día viernes, cuando el ministro Marcel y también Javiera Martínez, la directora de presupuestos, anuncian este recorte por este acuerdo que se había firmado entonces en el Parlamento. Dicen, para materializar lo dispuesto en la ley de presupuestos, se van a realizar ajustes parejos de 0,5%, porque recordemos está una reducción del gasto de 0,7%, lo que deja entonces el gasto en 2%. Bueno, decían un 0,5% en bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros y transferencias de capital. Y luego un 0,2% en gasto de personal más el Tesoro Público. Y hoy justamente el ministro Marcel, respondiendo ante nuestras dudas y en dónde estaba enmarcado el Ministerio Público en esta explicación, menciona que ese es en ese acuerdo del 0,2% de la reducción en el Tesoro Público. Pero justamente pero nos llama la atención. No saben qué es lo que recortan cuando recortan Tesoro Público, por ejemplo. Podríamos imaginar que sí, porque efectivamente al conocerse eso, ellos justamente hacen estas excusan a ciertos organismos. Por ejemplo, se excusa a Carabineros de este recorte, al sistema de salud, al sistema de educación, también a la Policía de Investigaciones. Entonces se asume que también los parlamentarios tenían conocimiento de todas las demás áreas en donde iba a haber un recorte. De hecho, por ejemplo, hoy día el senador Juan Antonio Coloma nos mencionaba que para su preferencia, la oposición, ellos hubieran preferido que el recorte se hubiera realizado en cultura. Entonces podríamos decir que si es que uno y los parlamentarios estaban legislando sobre esta materia, efectivamente tenían conocimiento en las áreas en donde iba a haber un recorte, o por lo menos en lo que ya es esta palabra global del Tesoro Público. Bueno, ¿qué va a implicar esa reducción del 0,2% en el Tesoro Público? Así que podríamos imaginar que, como decía también el senador Lagos Weber, que vamos a pasar a revisar sus declaraciones, se les pudo haber pasado el Ministerio Público por haber asumido que ya estaban entonces excusadas instituciones como Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, y obviaron el hecho de que el Ministerio Público estaba en este paquete de instituciones que iban a ser excusadas del recorte. Y la respuesta del gobierno, de hecho, fue bastante tajante en ese sentido. No asumen la responsabilidad, digamos, sino le pasa la responsabilidad al Parlamento, y ellos solamente mencionan que siguieron al pie de la letra lo que fue la legislación y este acuerdo que finalmente se zanjó para poder despachar de una vez la ley de presupuestos 2025. Así que vamos a pasar a revisar justamente cuáles son esas respuestas que entregaron desde el Ministerio de Hacienda el ministro Mario Marcel y también la ministra vocera de Gobierno subrogante Aysén Echeverri, para dar más contexto y explicaciones de cuál fue el argumento que entregó el Ejecutivo respecto a estos cuestionamientos del fiscal nacional Ángel Valencia. El ajuste de gasto del cual forma parte el Ministerio Público fue mandatado por la ley. No es un tema que haya sido de elección o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad. En la ley se estableció en una glosa en el Tesoro Público que debía efectuarse este recorte a más tardar a los 10 días de entrada en vigencia de la ley, que tenía que aplicarse como reducciones parejas en los subtítulos presupuestarios. Se exceptuó un conjunto de instituciones, entre ellas dentro del ámbito de la seguridad estaban las policías de Carabineros, de Investigaciones y Gendarmería de Chile. No se incluyó al Ministerio Público, hubo que hacerlo de acuerdo al pie de la letra de lo que estaba establecido en la ley. El recorte, y esto es algo que se anunció públicamente hace varias semanas atrás, es el resultado de una negociación al alero de la ley de presupuestos. Son 600.000 millones de pesos que se recortan de manera transversal en los organismos del Estado. Como parte de ese acuerdo, se excluyeron algunas instituciones, se excluyeron en particular los servicios de salud, policías de Carabineros y de Investigaciones, Gendarmería, el sistema escolar, concesiones y subsidios a la vivienda. El Ministerio Público no hace parte de las instituciones que fueron excluidas de la rebaja de presupuesto en el acuerdo en el Parlamento, y es por eso que fueron objeto de este recorte que, como repito, se hizo de manera transversal a todos los organismos del Estado que no fueron excluidos del acuerdo que se llevó adelante con el Congreso. Bueno, es claro entonces lo que dice. Estaban todos incluidos excepto los que se nombran. Y si el Ministerio Público no es nombrado, se asume que esta parte
forma parte de los que van a recibir este recorte. Exactamente. Entonces, el viernes, de hecho, antes de la llamada de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, al fiscal nacional, Ángel Valencia, ya se pudo y se podría haber obviado en las diferentes instituciones y también organismos en donde se iba a producir este recorte, un recorte que también el fiscal nacional, Ángel Valencia, decía, bueno, también era bastante alto, 7.000 millones de pesos para su organismo, un organismo que también lucha contra, por ejemplo, el crimen organizado, decía el fiscal nacional Ángel Valencia, y esta reducción en el presupuesto puede afectar a, por ejemplo, lo que son los peritajes, también las contrataciones a honorarios de algunos abogados para apoyar indagatorias para perseguir el delito. Así que decía e insistía el fiscal nacional Ángel Valencia que esto ojalá sea revertido por el gobierno, algo que de hecho el ministro Mario Marcel también aclaró, se puede flexibilizar o se puede reparar este recorte en los próximos meses. También cuando anuncia este recorte global de 544.000 millones de pesos el día viernes, el ministro Marcel también aclara que en abril, cuando se haga entrega de finanzas públicas, del registro de finanzas públicas, si no me equivoco, en el primer trimestre del 2025, bueno, se puede reajustar nuevamente el presupuesto 2025 y así recortar en aquellos organismos, instituciones que no necesiten la cantidad de dinero que les fue entonces asignado. Les consultamos también sobre esta polémica a quienes fueron parte y participaron, por cierto, en este acuerdo de la Comisión Mixta para despachar la ley de presupuestos. Hablamos del senador Juan Antonio Coloma y también el senador Ricardo Lagos Weber. Vamos a pasar a revisar cuáles fueron sus versiones de estos hechos que han generado polémica. El gobierno tomó una decisión que es legítima, sobre todo entendiendo que recibían menos recursos, o sea, el cálculo de ingresos que ellos habían hecho no correspondía a lo que iban a recibir según los mismos informes posteriores. Y de ahí que ellos mismos solicitaron que la rebaja la hubieran planteado ellos mismos en los ítems que consideran adecuados. Entiendo que son más o menos pareja, eso es lo que yo asumo, así lo entendí. Yo, si me he apuntado a mí, dónde rebajar, yo ya he rebajado en otros gastos que subieron mucho el presupuesto, como fueron el Ministerio de Cultura, pero esas son decisiones ya que toma el Ejecutivo. Es re fácil sacarse los balazos acá, la gente nunca hace con las responsabilidades, y le voy a decir así, que no me guste. Esto es compartido al final del día, porque esto fue algo que la oposición exigió rebajar el gasto. Nunca dijeron no incorporar al Ministerio Público, no lo dijeron. De hecho, está el acuerdo que no incorpora al Ministerio Público. Ahora, ¿era la intención de la oposición excluirlo? No. Esto fue inadvertido porque se entendía que íbamos a ponerle recursos al combate a la delincuencia y por eso se dijo, se excluye a los carabineros, se excluye la PDI, además de salud y educación. Entonces esto fue, si usted quiere, se pasó este tema, hoy día se ha consultado y por último, se nos explica donde yo habría puesto más énfasis, es que una vez que van a decir vamos a ir sobre el Ministerio Público a rebajarle 7.000 millones, tal vez habría sido bueno advertirlo para haber evitado esta situación y haberlo corregido en su oportunidad. Ahora, ¿se puede corregir? Quizás lo que decía, por ejemplo, el senador Lagos Weber es que después del acuerdo el Ejecutivo pudo haber revisado el acuerdo ya en mayor detalle, quizás haber advertido nuevamente a los parlamentarios, bueno, se les está pasando el Ministerio Público, una de las instituciones que también persigue el crimen de nuestro país, y así haber revertido esa situación. Ahora, eso no pasó, por eso el senador Lagos Weber dice, son de alguna manera responsabilidades compartidas entre el Ejecutivo y los parlamentarios, es pero un poco no como lo que la se ley da. corta de las ISAPRES. Es un poco lo mismo. Exactamente, todos estuvieron ahí dando su voto, pero después cuando viene la implementación y nos gusta en general, nadie se hace responsable. Claro, recibían cuotas menores a 1.000 pesos, algo que también, bueno, repercute hoy con el Ministerio Público y este recorte, que bueno, decía igual, de todas maneras el ministro Mario Marcel se podría revertir, se podría flexibilizar en los próximos meses, no necesariamente también sacando presupuesto de otros ministerios, sino llevando recursos que pueden ser entonces conseguidos o recabados durante los próximos meses para destinar al Ministerio Público. Así que es una situación que, por cierto, va a seguir generando polémica y probablemente se presente alguna solución más concreta por parte del Ejecutivo o los parlamentarios que fueron miembros de esta comisión mixta para despachar la ley de presupuestos. Porque sabemos que se necesitan más fiscales, que se necesitan nuevos instrumentos para que los fiscales puedan hacer las investigaciones que se están requiriendo, porque, por ejemplo, se están aprobando muchas leyes, pero estas leyes, por ejemplo, para hacer interceptaciones no solamente de teléfonos celulares, sino que ya nadie habla por celular, o sea, tú tienes que hacer interceptaciones de redes sociales, y las interceptaciones de redes sociales requieren equipos que son carísimos. Entonces, claro, tú tienes la ley, pero no tienes el instrumento
instrumento porque te recortaron el presupuesto. Bueno, eso decía, por ejemplo, el fiscal Valencia, el equipo ECO, lo que es la persecución del crimen organizado. También muchas veces los operativos que llevan adelante, por ejemplo, en un operativo de la semana pasada del OS7 de Carabineros, es llevado adelante por la Fiscalía. Entonces también es un trabajo en conjunto con Carabineros, con la Policía de Investigaciones. Por eso resulta inexplicable que se le recorte el presupuesto a uno de estos organismos que también ayuda a las demás instituciones que persiguen el crimen.